Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se enojó. Según dijo, sin previo aviso, le informaron que se rompería una costumbre de 29 años y el presidente López Obrador no atendería la ceremonia de entrega del informe anual de la CNDH. El documento, en versión impresa, lo recibió la secretaria Olga Sánchez Cordero sin ceremonia oficial, lo que demostró, según Luis Raúl González Pérez, la importancia que tienen los derechos humanos para el gobierno actual. Vamos en contexto. Como desalentadora e inédita calificó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la entrega de su informe ante el Ejecutivo. Un hecho por completo inédito, mediante la entrega de una versión impresa del mismo a la titular de la Secretaría de Gobernación. González Pérez dijo que en reiteradas ocasiones solicitó al presidente López Obrador fijar fecha para la presentación formal y que sin mayor explicación le notificaron que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibiría el documento. En conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que no asistió al evento porque la Secretaría de Gobernación tiene como función principal la defensa de los derechos humanos. Desde que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, por mandato constitucional, debe presentar cada año su informe ante los tres poderes del Estado. González Pérez lamentó que no pudiera hacerlo con el Ejecutivo. Habría un espacio directo e inmediato para que la CNDH pudiera exponer ante el Ejecutivo Federal un balance anual, cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados. Para la CNDH, el 2018 fue un año crítico, uno de los más violentos y complejos de las últimas décadas. En dicho periodo, el organismo emitió 101 recomendaciones que incluyeron casos de desaparición de personas, persecución y agresiones a personas defensoras y periodistas, tortura a personas detenidas y abuso a migrantes. Además, el desplazamiento interno y los despojos a pueblos y comunidades indígenas, la trata y la explotación de personas, así como la falta de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se incrementaron. González Pérez dijo que en la administración de López Obrador se empiezan a acumular actos y omisiones que hacen suponer que los derechos humanos no se están asumiendo como premisa ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación actual. López Obrador, por su parte, dijo que su gobierno tiene el compromiso de aceptar todas las recomendaciones que haga la comisión. Sí, es una premisa fundamental para nosotros y en los hechos, en la práctica, así se está demostrando. Punto y contrapunto. Y hoy, como todos los martes y jueves, nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc y militante del PAN. ¿Cómo estás? Bien contenta, deseándote mucho éxito. Gracias. Christopher James Arús, analista y militante del PRI. ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Y Alejandro Cinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, querido? Bien, todo muy bien. Buenas noches, ¿Sí? Martín. ¿Contento? Contento siempre. Qué bueno. Bueno, pues empezamos con este tema. A ver, quisiera poner el punto sobre la mesa. ¿Es relevante o no que el presidente de la República no haya asistido por primera vez en 29 años a la presentación de este informe? Me gustaría empezar con dos puntos, con la versión de quienes simpatizan con la 4T. Mi querido Alejandro, ¿tú qué opinas? Pues no me parece relevante. Creo que tendemos siempre a confundir la forma con el fondo. Y la forma es que no asistió en una ceremonia, pero el fondo es que hoy el presidente en la mañanera anunció que va a acatar todas las recomendaciones de la CNDH. Pareciera que al ombudsperson le preocupa más tomarse la foto a que tengan impacto sus resoluciones. Antes, la Secretaría de Gobernación pues era un órgano en donde se espiaba a los adversarios políticos, en donde se cooptaba, en donde en última instancia se reprimía, una institución fundamental en la construcción del autoritarismo mexicano. Ahora su principal tarea, a donde está abocado, es a la defensa y a buscar que se garanticen los derechos humanos en este país. No coincido con el ombudsperson cuando dice que a este gobierno no le interesan los derechos humanos. Yo creo que por lo contrario, la principal tarea de este gobierno es resolver la crisis de víctimas y como nunca se ha trabajado tan de cerca como en este momento con los familiares de las víctimas y con las propias víctimas. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Me parece correcto que haya ido la secretaria de Gobernación y que también los rituales y las ceremonias del antiguo régimen tienen que cambiar y ya no es irse a tomar la foto, sino más bien poner
ponerse a trabajar. Creo que si alguien conoce de cómo está la crisis de derechos humanos es López Obrador, porque mientras muchos políticos tradicionales se la pasan en oficinas públicas o en foros y seminarios, pues López Obrador está recorriendo todo el tiempo el territorio y platicando de primera mano y sintiendo los dolores de la gente en el territorio. Totalmente. Ok, te vi hacer a ti, Caras. Entonces, No, a ver, pero tú por tienes supuesto. un contrapunto. A ver, cuéntanos. Tengo muchos A ver, contrapuntos a esto, cuéntanos. porque yo creo que lo que el presidente nos está diciendo es que los derechos humanos son delegables. Nos parece que es bastante grave que es la primera vez que, bueno, que en 29 años un presidente no entiende la dimensión de esto. Nos comentaba Luis Raúl González que justamente la presentación del informe no solamente es un acto protocolario, era un espacio para que se haga un balance de la situación. Y no estamos menospreciando a la Secretaría de Gobernación, simplemente estamos señalando que nos parece que vemos al presidente hablar de muchas cosas, de béisbol, de que si estamos fifís, de que la sociedad civil es el enemigo, y sin embargo no lo estamos escuchando hablar de temas tan sensibles como la desaparición de personas, tortura, desplazamiento forzado, violencia de género, trata de personas, violencia contra periodistas, abuso a migrantes, fosas clandestinas, cosas que pasan todos los días y que estamos viviendo en la nación. Y creo que esto, si el presidente hubiera asistido a la presentación del informe, se hubiera enterado que Luis Raúl González Pérez está haciendo realmente una gran tarea como la CNDH. Y lo que a mí me preocupa es que esto no se trata de forma, esto sí se trata de fondo, porque si el presidente no asistió a la presentación de este informe es porque Luis ha tenido el valor de criticar al presidente y decirle, oye, te estás equivocando. Porque no solo me quitaste presupuesto como un órgano autónomo encargado de la protección de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, sino que además tienes políticas regresivas, con los recortes presupuestales en materia. Porque hasta ahora no lo han dicho en esta mesa, sí salen a decir, es que la importancia de este foro, sí, irte a tomar la foto es muy importante, Peña lo hizo en muchos foros y la realidad del país no cambió. Ahora, yo creo que esto nos sirve para cuestionarnos qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha estado ahí durante mucho tiempo, la creó Salinas. Entiendo que tiene que transitar a otra cosa. Derechos humanos tiene que ser a una defensoría. O sea, en México quien defiende los derechos humanos son las organizaciones. Y si no, pregúntenle a Alejandro Encinas, que se le ha pasado recorriendo el país con las organizaciones para corregir esta crisis de derechos humanos que nos dejó, sí, el panismo. No, creo que no, fue el panismo, fue la guerra contra el narco, se ha dicho. El presidente anterior. Por este lado, creo que tenemos que poner la atención a la CNDH en ese sentido. Tiene que transitar a hacer otra cosa, porque ya, francamente, nos cansamos de que estén haciendo recomendaciones y que hayan hecho recomendaciones a conveniencia, porque es cierto que cuando el gobernador de Guerrero era muy amigo del presidente de la CNDH, le avaló todos sus proyectos de derechos humanos y no cambió la realidad que vive Guerrero. Por un lado. Por el otro, creo que haya ido Olga, como toda la vida, tuvo que haber sido la Secretaría de Gobernación. Así es, que los presidentes se hayan anexado a los eventos para sacarse la foto, qué bueno, pero la función es de la Secretaría de Gobernación. Nada más un punto. El principal garante de los derechos fundamentales en este país sí es el Estado. No son las organizaciones. Bueno, ¿no? sí. Y aquí es cuando a mí me preocupa Garante, pero el quien planteamiento defiende que hace los derechos Estefanía. son A ver, las organizaciones. escuchemos bien lo que está planteando. Pone en duda la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que se transforme en una defensoría que acompañe la lucha así no se escuchó hace un de las momento. organizaciones. Qué bueno que lo si no sabes que es una defensoría, pero pues está bien. pone en duda la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo funciona Yo hoy? creo Sí. que desde 1990 que se creó, independientemente de quién se haya creado, recordemos que a finales del siglo pasado, no solo en México, sino en otras partes del mundo, se le dio mayor importancia, afortunadamente, y que en 29 años ningún jefe del Ejecutivo, más allá de un acto protocolario, más allá de ir a un evento por ir a un evento, es un evento, es un acto en donde el jefe del Ejecutivo vaya y escucha cómo está la situación del país en derechos humanos, porque debemos de poner atención y debe ponerse muchísima atención a la solución, ¿no? A la solución. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué ha pasado con los 9 periodistas que a partir de la llegada del presidente Andrés Manuel y las recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué ha pasado con los 7,117 desaparecidos o no encontrados en lo que va del gobierno de Andrés Manuel? ¿Qué ha pasado con las más de 80,000 personas que están detenidas y deportadas, que hemos deportado más que lo que Estados Unidos ha deportado para nuestro país? Nosotros hemos deportado hacia los países de Centroamérica y Sudamérica. Creo bueno que lo mencionas, porque que la más comisión, allá Raúl, de
los jamás eventos. hizo nada al respecto. Creo que más allá de descalificar un evento u otro evento, yo sí considero, como lo decía el maestro Reyes Heroles, al cual el presidente Andrés Manuel siempre lo cita, la forma es fondo. Y creo que la atención de ir a un acto, más allá de un evento protocolario, a un acto en donde se hace un balance de cómo estamos, qué hay que hacer y qué tenemos que emprender hacia más adelante, sí es importante que el presidente haya asistido. Ahora, a ver, pongo otro punto sobre la mesa. También el informe sí fue bastante fuerte en el fondo. O sea, sí hubo críticas muy puntuales a la Guardia Nacional, sí hubo críticas muy puntuales sobre todo a los recortes presupuestales de muchos programas sociales. Que violentan derechos humanos. Y es un poco lo Y que está el diciendo mejor Christopher. anexo A ver, Alejandro pidió la palabra. al Entonces, ¿tú qué presupuesto opinas sobre eso, sobre lo que dice de Christopher y egresos? aparte sobre el contenido del informe? Que fuera de que haya el presidente o no, yo creo que dijo varias cosas. En reacción a Christopher, ¿de qué está pasando? Pues que este gobierno recibió una catástrofe, una emergencia en materia de derechos humanos, Siguen amparándose cuyos con lo responsables anterior. son dos presidentes que no se perdieron ningún informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se tomaron la foto con el ombudsperson en turno. Ahora, en cuanto al contenido, hay que decir que en su gran mayoría es un informe de recomendaciones sobre el ejercicio de 2018, es decir, sobre la anterior administración, no sobre la presente, aunque sí hay algunos Los datos elementos que estoy dando son de este año. Sí hay algunos elementos de Son todos de este año. de la... O sea, los 8.800 Y no migrantes, ofrecen ningún los camino. Pero ¿cómo se llama? 2.024.000 solicitudes de refugio son de este El año. informe, ¿cómo se llama? Son recomendaciones para 2018. Y ahí coincido con Estefanía. Creo que la obligación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que ir más allá solo de recomendaciones. Bueno, pero pero de estamos ahí hablando a de que una haya ido o no reforma. haya ido, creo que sí es importante A que ver, el presidente... Estefanía, aquí me Estefanía parece- tenía un punto. A ver, aquí yo espérame. también. ¿Tú tenías un punto? Yo creo que también podríamos avalar cómo el presidente se toma tan en serio los derechos humanos a partir de todas estas instituciones que ha creado, lo que había dicho de Alejandro Encinas, que además en el PEF se anexó, hay un anexo que es el anexo 10, en el que viene un presupuesto designado especialmente para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no se le había dado nunca, y que en el PEF hay un acercamiento directo a la lucha del combate al crimen organizado. Pero qué bueno que se esté y dando. a la No es una defensa. gratitud al presidente. No, pero es que Es eso una nunca lucha ha de pasado. personas en No, los yo creo derechos que, humanos. Y sin embargo, yo creo, sí, el primero, presupuesto no fue yo el creo que mismo. eso, Pero es que nada más te nunca acaba ha el punto. pasado. Eso nunca había pasado y no sé si tendríamos que ponderar entre que existan estas medidas que son de verdad y la foto en ese sentido. También creo que no podríamos irnos con que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho todo lo posible, porque yo creo que realmente tiene una agenda como la Falta de mucho por Raúl hacer. ahorita, Falta mucho que por es, hacer. digamos, este golpeteo sistemático a alguien que está tratando de cambiar las cosas en el país. Bueno, esa es la De chamba de la eso Comisión. no se trata. A ver, aquí señalaron dos cosas. A mí me gustaría que la feminista en la mesa se extrañara porque el presidente no se compromete a cumplir con las recomendaciones que ha hecho en términos de feminicidios. Y dos, también nuestra abogada nos está señalando que la CNDH y el presidente no tenía obligación de asistir a esto. Pues resulta que sí. La ley que rige la Comisión de Derechos Humanos en su artículo 52 establece que el presidente de la CNDH presentará anualmente un informe ante los tres poderes de la Unión. Ya sé que no entienden de separación de poderes, pero está entre los tres poderes de la Unión. Y señala que será ante el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 52 de esta ley señala específicamente que será ante el presidente de los Estados Unidos mexicanos, no ante la Secretaría de Gobernación. Entonces el presidente está violando la ley, ignorando el tema de derechos Está bien, humanos. no entendí nada de lo que dijo, pero No, ya me queda claro, no conoce la ley, aunque eres abogada. las políticas transversales que está tratando de implementar Andrés Manuel también es una manera de explicar que no todo tiene que ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todas las políticas públicas que se implementen en el país tienen que tener perspectiva de derechos humanos, todas. Eso es Pero un tema no lo aparte está de haciendo ir a así. la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, en ese sentido, México está en vanguardia totalmente. A ver, A ver, la nueva generación de los derechos humanos incluye el ambiental. Y creo que si alguien no está haciendo nada en la cuestión ambiental, Claro. es el presidente Andrés Manuel. Y vamos a poner Ninguna solo el ejemplo del secretaría. Tren Maya. Bueno, elijan lo que no les gusta de los derechos humanos. El ejemplo del Tren Eso Maya hubieras dicho de de violar Ayotzinapa. los derechos Eso humanos. hubieras dicho de Ayotzinapa. El impacto ambiental. Y lo que nos dijeron no gobierna, no la saben qué suficiencia difícil de es. Acabar a agua Christopher, porque si y no, la afectación nos de reclaman suelo. en Twitter. Nunca se le consultó a los pueblos originarios. Se hizo una consulta sí a todo el país, pero a los pueblos originarios, con mesas en donde se escuchara a todas y a todos. Por eso hay una serie de manifestaciones. ¿Y dónde estaba la Comisión No hay Nacional impacto de Derechos ambiental. Humanos? ¿Dónde está el la impacto Comisión ambiental? Nacional de Derechos Humanos? ¿Dónde está? Tiene Vienen las 100 recomendaciones. millones de pesos para la Oye, defensa de los pueblos indígenas y se los gastó en folletos. ¿Leíste Que el acompañe, informe? que acompañe. ¿Leíste el informe? Que acompañe. Pregunto, ¿leíste el informe? ¿Quién está acompañando la lucha de En los el indígenas? informe- A ver, Serapaz, ya- otras organizaciones. Ahí Yo está. creo, mira, Yo te estoy dando la razón, que lo haga la comisión. Esa falta de aceptar los errores es la que nos tiene hoy así. que lo haga la Yo creo que se comisión. debe aceptar que hoy la comisión dio recomendaciones en cuestiones de derechos humanos
humanos en cuestión de medio ambiente. ¿Lo aceptas? Porque Sí, no hay un informe de impacto ambiental. ¿Está bien? ¿Dónde está el informe de impacto ambiental para el Tren Maya? ¿En dónde está la solvencia o Un la tribunal supervivencia tuvo que de pagar. agua? ¿Dónde está la afectación del suelo? Y afortunadamente, Y ya dijo el un presidente tribunal que las adopta, como el ¿no? aeropuerto ya está poniendo en duda la construcción del aeropuerto como la construcción del Tren Maya. Bueno, Oye, el para presidente acabar, dijo que ya a las ver, nada adoptó. más, a ver. De Alejandro. contenidos, Sí. volviendo al tema. También hay que tener cuidado con algunos excesos dentro del informe de las declaraciones del Ombudsperson, que dicen que la polarización discursiva por parte del presidente también hay una López Obrador está vulnerando y está violando los derechos humanos. El presidente A ya ver, lo admitió. La política, sí, exactamente, porque la política yo hay que he retomar la polarizado a la dimensión nación. del conflicto. La política no es armonía, la política es buscar dirimir nuestras diferencias por el conflicto. Y yo la verdad es que no entendería a una persona que está en la defensa de derechos humanos que no quiere tensionar, que no quiere problematizar con una desigualdad que tiene a más de 53 millones de personas en la pobreza, Cuando en la eres cual el presidente ya no puedes 80% hacerlo. de los mexicanos ahorita tienen cancelada su movilidad, de mexicanos en pobreza tienen cancelada su movilidad social. Por supuesto que hay que polarizar, por supuesto que hay que tensar con el régimen de privilegios y de corrupción. Y por supuesto que en ese conflicto también es necesario que el presidente de la República escuche de primera voz las recomendaciones de la Comisión Nacional Y de se Derechos asuma Humanos. como presidente de O sea, todas y nada todos más los para una mexicanos. conclusión rápida, si pueden cada uno. O sea, para los que están con su corazón en la 4T, ¿qué le costaba ir? Pues tampoco mucho, O sea, pero tampoco... Guardar ¿qué su le orgullo costaba- un poquito, qué le costaba ser ir? O sea, presidente. Yo creo que es un acto ceremonioso Ojalá y del lo lea, pasado. ojalá y lo lea. Yo O sea, creo que es yo no, importante espero. tener insumos de todos lados y ojalá y lo O sea, lea, que- pero también ya dejemos esos rituales y esos ceremoniales. Totalmente. Hay A ver, que ponerse a es que se trabajar. avienta, No, la se verdad la es que avienta- vivían en está mal. foros. Esto no es un Se acto avienta protocolario. 85 Esta era temas. la información de algo muy importante. Se avienta 85 temas diferentes el día de hoy en la mañanera. Y no 85 mencionó esto temas. ni una sola Y no vez. mencionó esto ni una vez. Yo creo Hombre, que ¿cómo no? tanto no le... a ver, no Me mencionó preguntaron. sí, pero lo de la comisión hasta la pregunta. Pero él no lo mencionó. El periodista Y en le da los razón, le cuestionamientos preguntó. de los- Afortunadamente titular. se preguntó, pero de inicio no lo mencionó y mencionó 83 temas. A lo que voy es, ni le costaba tanto ir, y entiendo lo de cambiar con los rituales, sí, pero no es cualquier ritual. La forma es fondo, y creo que si alguien está interesado en los derechos humanos, tiene que escucharlo de primera voz. Los derechos Bueno, humanos no son ya se nos Excepto acabó este Peña, corte, ¿no? ya me están, ya se acabó este corte. Bueno, y ahora vamos a una pausa. Hay cambios y renuncias en la Fiscalía General de la República y el caso de Brecht retoma fuerza. Regresamos a Punto y Contrapunto.